Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí en nuestro culto de jóvenes. Cada sábado estamos transmitiendo para poder llegar a ustedes y ministrar la palabra de Dios. Estos cultos de septiembre son diferentes. Estamos dando una serie acerca de la Biblia, ya que estamos en el mes de la Biblia. Y hemos invitado a algunas personas para que compartan con nosotros y poder conocer más de ese libro tan especial que Dios nos ha regalado. Así que yo te invito a orar junto conmigo para que demos inicio a esta parte que va a ser muy especial e interesante, así que no te lo puedes perder. Padre, gracias te damos porque en este momento podemos reunirnos virtualmente y llegar a muchos hogares para poder comunicar cosas importantes, como es el estudiar y el escudriñar tu palabra. Algo que tú, Dios, cuando estuviste aquí en la tierra, nos delegaste. Que estudiemos la palabra debe ser un compromiso número uno. Permite que en este espacio que vamos a tener, cada persona que está viendo este video pueda aprender y aplicar lo aprendido para mejorar su vida devocional y poder conocer tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo en la palabra de Dios que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el versículo 45. Escuchen lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. No voy a detallar mucho, pero eso llama mucho la atención. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Para esta ocasión nosotros hemos invitado una dama, pastora, autora de libros y también una maestra de vocación y especialmente enseñando la palabra de Dios. Ella es Milagros Fulgencio. Así que bienvenida, hermana Milagro. Gracias, Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada una de las personas que están participando, ¿verdad? De manera virtual de este tremendo programa. Quiero felicitar esta iniciativa porque realmente el mes de la Biblia a veces pasa como desapercibido, pero es una manera dinámica, una manera diferente y una manera hasta interactiva, se puede decir, porque desde los hogares ellos pueden interactuar. Así que muchas gracias por la invitación. Amén. Sabe que es de la casa y ahí estamos. Hoy vamos a hablar sobre métodos para estudiar la Biblia, porque muchos jóvenes están pensando, ¿y cómo comienzo? Es decir, ¿por dónde inicio? ¿Por qué tengo que leerla? Entonces vamos a hablar para ayudarle a ustedes a poder estudiar mejor la Biblia. Milagro, realmente para ti, como una pregunta muy personal, ¿qué es la Biblia? Lo voy a decir con una parte con imagen. Esta es una de las imágenes que más me gusta. Esta imagen tiene más de 20 años en mis manos, la hizo Hall Díaz, una vez que yo iba a predicar, y yo le dije, mira, hazme algo como que ilustre, que uno se tiene que alimentar con la palabra de Dios, y él curiosamente pues puso la palabra de Dios en un plato y ya lista para degustar. Esa para mí es la palabra de Dios. Es la parte más importante, una de las partes más importantes para mí de las herramientas que Dios ha dejado para instruirnos y para darnos, valga la redundancia, herramientas, conocimiento, porque el conocimiento es poder. Entonces el Señor nos ha dejado poder mediante el conocimiento de su santa palabra. El enemigo viene a destruir, a matar, pero cuando conocemos y cuando tenemos la herramienta de la palabra de Dios, entonces ¿cómo te digo? Ese ataque no va a avanzar, no va a progresar, porque tienes el conocimiento. Sabes quién eres, sabes cuál es tu identidad en Dios, sabes lo que Dios ha dicho para ti y sabes, porque puedes identificar por medio de la palabra la mentira del enemigo. Es excelente, la palabra de Dios es excelente. Bien. Saben que muchos jóvenes a veces dicen, yo quiero leer la Biblia, pero se me hace difícil porque yo no sé por dónde empezar. Hay muchas cosas que no le entiendo, aunque a veces tampoco la leen y no saben si la entienden o no. Pero, ¿cómo podemos nosotros enamorarnos de la palabra de Dios?
antes de entrar a los diferentes métodos, pero ¿cómo nosotros podemos enamorarnos de la palabra de Dios? Para uno enamorarse de la palabra de Dios tiene que haber un acercamiento, porque por ejemplo tú no te enamoraste de tu esposa de que a distancia, aunque tú la llamabas, pero ¿verdad? Tú ibas de vez en cuando, un juguito. Muchas veces, muchas veces. Iba muchas veces. A ese dato es importante. Entonces nosotros necesitamos tener un acercamiento con la palabra. Porque entonces uno está mirando una vitrina y uno está mirando unas mermeladas, uno está mirando muchísimo, a propósito de mermelada, ¿verdad? Uno está mirando unas mermeladas, pero uno dice, se ve linda, pero sabrá bien. Entonces uno dice, ¿usted me puede dar un poquito para yo probar? Entonces cuando te dan, entonces tú dices, pero ¿a cuál es el precio? Deme dos para yo llevarme una y regalar otra. Entonces tiene que haber un acercamiento para que uno vaya como enamorándose y uno le vaya como gustando, porque a distancia no se va a poder. A veces uno oye unos mensajes aquí, el pastor predicando, el pastor que predica también y elabora esos boquejos así. Y uno dice, oye, yo quisiera, y si Dios me diera esa revelación, sí, pero esa revelación es para ti también. La interpretación de la palabra de Dios no es exclusiva para los pastores, para los líderes, para los maestros. Todo el que se acerca con un corazón humilde, con hambre, con receptividad, con deseo de aprender y dispuesto, así como un recipiente, Señor, ilumíname, Espíritu Santo, dame la iluminación de tu palabra, el Señor lo hace. Porque la Biblia dice, el que toca se le abrirá y el que pide va a recibir. Y Pedro dice, no es de interpretación no privada. Es de decir que eso no es exclusivo de ciertos líderes. Yo quiero presentar algo. Yo quiero hablar, porque cuando uno conoce la importancia de algo, entonces uno como que va como enamorándose. La importancia de la palabra de Dios cuando Felipe iba de Jerusalén a Gaza. Eso está en Hechos capítulo 8, el versículo 30. Había un etíope, un funcionario de la reina de Candace, que iba en el camino, iba leyendo unos rollos, unas escrituras, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carro, y él se acercó, y le dijo, ¿tú entiendes lo que lees? Dice, no, mi hijo, si estoy aquí en un desierto, y yo llevo esta escritura aquí, entonces yo, imagínate. Matando el tiempo. Esto es un matatiempo, porque yo me puse a leerlo, porque lo encontré incluso ahí, en ese asiento, entonces me puse a leerlo, ni entiendo. Dice, ¿tú no entiendes lo que lees? Pues ven, que te voy a explicar. Bueno, ahora sí. Y entonces le dijo, mira, ¿tú ves que está hablando ahí? Es de Jesucristo, que vino, que lo enviaron, que para aquí, que para allá. ¿Tú crees? Pero yo creo todo eso. Pues ven, ¡fua! Inmediatamente fue bautizado. Fue bautizado porque la gente dice, al funcionario lo bautizaron de una vez, a mí que bautizarme también. Y aquí di que 6 meses para bautizar a uno. Sí, pero el asunto es que esta gente tenía la base de la palabra. Esta gente conocían la ley, conocían todo. Inmediatamente ellos reconocían que Jesús era el Señor. Ya tenían la base que era la palabra. ¿Entiendes? Entonces, hay algunos puntos que queremos destacar aquí con relación a la importancia. La palabra produce fe. Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la fe en este tiempo de crisis? Bueno. Es importante la fe. Pero eso ¿Sabe por qué es importante? Porque la fe produce resiliencia, y la resiliencia nos da la actitud adecuada frente a los momentos difíciles de la vida. Vamos a presentar esta imagencita que está aquí. La fe viene por oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué hace la fe? Es simple. La fe produce resiliencia, y la resiliencia nos da la actitud adecuada en medio de los procesos de prueba. Si no tenemos fe, no vamos a tener la óptica correcta del problema, sobre el problema. Si no tenemos fe, nos vamos a derrumbar. Si no tenemos fe, vamos a estar llenos de temor. Si no tenemos fe, el pánico nos va a absorber. Si no tenemos fe, vamos a ver todo negativo. Entonces, la palabra, lo primero que hace la palabra es que produce fe. ¿Qué es lo segundo que hace la palabra? Renueva nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice?
transfórmense por medio de la renovación de su mente. Necesitamos una mente renovada para poder ver los problemas desde otro punto de vista. Necesitamos una mente renovada para poder conocer y entender el propósito de Dios para la vida de nosotros. Necesitamos una mente renovada para conocer la voluntad de Dios en términos de obediencia y andar conforme a ella. Y lo tercero es que la palabra produce madurez espiritual. Dice en Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 14, para que nosotros no andemos y para que nosotros crezcamos y lleguemos al conocimiento ¿de quién? De un varón perfecto. No podemos tener carácter y madurez espiritual a menos que no sea nutriéndonos con las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra da carácter. Y el carácter es muy importante en estos tiempos donde la gente anda acéfala y sin identidad, que no saben quién creer, no saben quiénes son ellos. Y si tienen un carguito, se le va para la cabeza. Y si son cantantes, a veces ya ellos creen que ellos mismos son y que la gente anda detrás de ellos y no detrás de Dios. Entonces necesitamos carácter para cuando la gente reconozca cualquier virtud que Dios haya puesto en nosotros, dirigir a la gente hacia la dirección correcta. No soy yo, es Dios. No me mire a mí, mira a Dios. Enfócate en Dios, no te enfoques en mí. Enfócate en el blanco que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuáles serían algunos métodos que pudiéramos utilizar para estudiar y profundizar en la palabra de Dios, ya que es tan importante? Cuando hablamos de método, estamos hablando de un camino para llegar a un fin. Y yo me voy a enfocar básicamente en dos métodos. Quiero irme... Voy a dar los tres y entonces me voy a enfocar básicamente en dos. Está el método analítico. Analítico viene del griego análisis. Y análisis significa descomponer, separar, desmenuzar algo. Es como cuando tú agarras un versículo y tú lo vas analizando por palabra. Y lo vas como aislando. Para esto necesitamos un diccionario bíblico. Podemos buscar también un diccionario de sinónimo para ayudarnos. Entonces, es analizar un versículo o un pasaje bíblico de manera como, es como cuando tú agarras una rosa y tú le vas quitando como pétalo por pétalo, hasta tú ir directamente, ¿hasta dónde? Hasta la médula, o hasta la parte central de la flor. Tenemos, por ejemplo, que este método tiene 3 pasos, que es el examen estructural, es ver la estructura del versículo bíblico, es hacer como una especie de un bosquejito pequeño de lo que me está dando el versículo. Pero la parte principal de este método analítico es la pregunta que yo me puedo hacer. Cuando yo estoy frente a un versículo bíblico, ¿qué está diciendo? ¿Cuándo se dijo eso? ¿Por qué se dijo eso? ¿A quién se le dijo eso? ¿Para qué se le dijo eso? Si cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, pues entonces hay muchas respuestas que van a ir como bajando, ¿verdad? Permeando, y vamos a entender el porqué de ese versículo bíblico, pero sobre todo lo vamos a poder aplicar. Pero que eso es importante porque hay que entender que aunque la palabra de Dios es para todo, pero se escribió bajo un contexto. Conocer el contexto nos puede ayudar a ver claramente el mensaje. Entonces, a entenderlo. Porque muchas veces cuando no se entiende el contexto, entonces la gente malinterpreta. Hay un versículo en la Biblia que dice, y la mujer calle y aprenda sentada y no hable. Ese es bueno, ese le gusta mucho. Ese le gusta a mucha gente, sí. Bajo el machismo, tú ves, lo que están bajo ese manto. Mire, aquí la Biblia dice que la mujer no puede ser pastora y que la mujer aprenda callada, así que cállese. Pero no hay que ver por qué Pablo dijo eso. Había una condición en las mujeres de Corintios en ese momento. Es decir, que tampoco podemos hacer una doctrina de un versículo bíblico. Exacto. El segundo método es el método inductivo. Este es un método por descubrimiento. El método inductivo va de lo particular a lo general. Es como pararte frente a una casa y tú dices, oye, pero esta casa se ve bonita, pero vamos a verla por dentro. Porque una cosa es por fuera y otra cosa es por dentro. Entonces tú vas a la sala,
vas a la cocina, ve cómo están diseñadas las habitaciones, los closets, si hay terraza, el patio. Entonces, este es el método inductivo. El método inductivo te va como presentando cada partecita del versículo. Lo primero que tiene es la observación. ¿Qué dice el autor? Por ejemplo, yo quiero que lo hagamos con Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo tengo una versión aquí NTV, pero búscatelo en la Reina Valera, que lo dice de una manera diferente. 4, 7, en Reina 4, Valera. 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El método inductivo, decíamos que es un estudio por descubrimiento, va de lo simple a lo compuesto, de lo particular a lo general. Es ver el bizcocho, como irlo partiendo como por parte, para entonces ver el bizcocho completo. La primera observación es ver lo que el autor está diciendo. Ya lo vimos ahí. El segundo paso es la interpretación. Es descubrir lo que el autor está diciendo. ¿Qué es lo que el autor está diciendo ahí? No se afanen, oren. Y cuando ustedes hagan y den gracias, cuando ustedes hagan esto, entonces como resultado de eso, ¿qué va a pasar? Va a venir la paz de Dios a la vida de ustedes. La tercera parte es la aplicación. ¿Qué me dice ese versículo a mí? Por ejemplo, ¿qué te dice ese versículo a ti? Bueno, que esté tranquilo, que la paz de Dios va a traer toda la serenidad que yo necesito en cualquier momento. Así que no debo de estar afanado por nada. Ok, eso es lo que te dice. ¿Qué te dice hoy? Hoy. Hoy, con el COVID, Con el COVID. con el COVID, no te aterrorices. No entres en pánico. No entre en pánico. No te paniques, como diría Boris. No te paniques. No entres en miedo. No tengas temor. Descansa. Confía. Todo está en control. Dios está en control. La Biblia dice en Salmo 29:10, Jehová preside en el diluvio. Sí, esto no es una sorpresa. En el cielo no hay cuarentena. En el cielo no hay COVID. En el cielo no hay escasez. Esto está aquí. Por lo tanto, y Dios está en el cielo, y la Biblia dice, Jehová hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, en los abismos y en los mares. Te está diciendo, mira, estate tranquilo, que el grande está controlando esta situación que estamos mirando con nuestros ojos. Entonces, ¿qué hago yo con lo que me dice la Biblia? ¿Qué hago yo con eso que Dios me está diciendo hoy? Sí, porque ahí es que vamos, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que aplicárnosla. Porque a veces leemos por costumbre, leemos por leer, porque diariamente hay que leer un versículo de la Biblia, a veces se me olvida, otras veces yo lo leo, yo no le doy mente a eso, yo lo leo antes de parar en la puerta porque ya estoy rápido y se me está yendo, y si no en la noche cuando ya yo estoy muy cansada, en el día yo no lo puedo leer. Imagínense, yo soy joven, yo tengo muchas cosas que hacer, yo también estudio, ahora con el COVID la cosa se ha complicado y siempre estamos buscando como una justificación para no hacer, pero nosotros no lo hacemos así con la comida. No. Y antes del COVID no la leíamos y ahora en el COVID tampoco. Menos. Pero la comida antes la comíamos. La comíamos, la comida. Sí, antes, siempre. Y ahora más todavía. Sí, uno se da cuenta cuando uno no ha comido porque lo siente. Tú te sientes débil, tú te sientes como que la tripa... Ay, espérate que yo no he comido, Jonathan. Hagan un paréntesis que hay que comer. Mari, espérense que venimos ahora. En media hora. Uno con la comida no relaja. No, eso no se puede, eso es sagrado. Yo conozco una persona que me dice, mira, cuando yo no como, yo me pongo nerviosa. Digo, pues a ti te da mal. No, yo me pongo como inquieta, así como que me da como una ansiedad. Pero nosotros no lo podemos así cuando no leemos la Biblia. Se nos olvida. Se nos olvida. Se nos pasan días. Y nosotros cuando viene a ver tenemos un día, 2 días, 3 días. Sí, porque es el orden de prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, como tenemos el orden de prioridades invertido,
la palabra de Dios no ocupa un primer lugar en nuestras vidas. Si la palabra de Dios no ocupa un primer lugar en nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a andar conforme a la voluntad de Dios ni al propósito de Dios para la vida de nosotros. Porque todo es una cosa, va detrás de la otra. Entonces Dios está demandando que nosotros en esta situación de COVID seamos un referente para la gente que no tiene al Señor. Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La Biblia dice que somos sal, que somos luz y como tales, y dice en Filipenses que somos luminares en el mundo y como tales no tenemos que comportar. El referente que la gente necesita, el parámetro, el modelo, el patrón, somos nosotros como hijos de Dios. Pero si no nos estamos alimentando con la palabra de Dios, entonces no vamos a hacer ningún referente en nada. No vamos a estar firmes, estoicos, va a tener que otro que estarnos ayudando. Entonces necesitamos alimentarnos con la palabra. Así como diariamente desayunamos, comemos, merendamos y cenamos y lo tenemos latente, presente, necesitamos darle prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y con estos métodos podemos usarlo en un versículo, en un párrafo, en un capítulo, en un libro. Sí, se puede utilizar en un versículo diario que nosotros leamos, se puede utilizar en un pasaje o se puede utilizar como en un libro que nosotros querramos. Por ejemplo, está el último método, que es el método devocional. Es como mi preferido porque este método personaliza el estudio bíblico, lo hace personal. Porque a veces leemos algo y como que lo dejamos por allá, los samaritanos, el buen samaritano, y lo dejamos allá en Samaria, en Jerusalén. Por ese samaritano hay que traerlo para acá. No el buen samaritano, el buen dominicano. No el buen samaritano, el buen cristiano. Entonces hay que aterrizarlo, aplatanarlo aquí a República Dominicana. Entonces este método devocional personaliza el pasaje, el estudio bíblico. Por ejemplo, lo primero es que el versículo bíblico que nosotros lo leemos, le hacemos una paráfrasis. Léete de nuevo Filipenses 4:6. Entonces, el 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo primero con este método es hacer una paráfrasis. ¿Qué es hacer una paráfrasis? Es decirlo con las palabras de uno. ¿Cómo tú dirías, cómo yo diría, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia? ¿Cómo tú dirías eso? Bueno, yo pudiera decir... Con tus palabras. En mis palabras yo pudiera decirlo, no tenga miedo. Sí, o mejor dicho, ninguna situación te cause miedo, sino presenta todo delante de Dios en oración y en acción de gracia. Yo diría, no te preocupes por nada. Tú lo dirías, no tengas miedo, y es válido. Yo diría, no te preocupes por nada y ora por todo. Entonces la paráfrasis es decirlo con tus palabras. El segundo paso del método devocional es pensar en un problema personal, que ahí sí hay. Sí. ¿Cuál es mi problema en el día de hoy? Yo leí ese versículo, tú leíste ese versículo. ¿Cuál es mi problema? Muy probablemente yo esté preocupada, tú estés temeroso, el otro esté como un poco en pánico. Puede estar enfermo. Una persona puede estar enferma. No tener nada en la despensa. Una persona puede que no tenga comida. Hay otra persona que puede que se le acabe de dar un diagnóstico de un hijo, de uno de la pareja. Otro ha sido despedido, acaban de despedirlo porque hay un cambio de gobierno y hay ¿verdad? Entonces esa persona está preocupada. Hay otros que no lo han despedido, pero son empleados del gobierno y están en jaque, están temerosos, están como le dijo una persona a la hija mía los otros días, estoy en crisis. Porque sé que estamos en la lista de las personas que van. Tú no te imaginas, no estoy durmiendo, le dijo ella. No estoy durmiendo porque tengo muchas deudas, tengo muchos compromisos económicos y este es mi trabajo en el gobierno, dependo de esto. Entonces, va a depender de la situación que la gente esté viviendo para que entonces aplique eso. Entonces, lo primero es yo interpretar ese versículo.
Lo segundo es pensar en el problema que tengo. Mira, estoy preocupada porque necesito un dinero y no lo tengo. Tengo que pagar la casa. Entonces, lo tercero es, voy a tomar y voy a aplicar ese versículo. ¿Qué me dice ahí? No te preocupes por nada. Ora y da gracias por todo. Entonces, yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Yo voy a tomar la decisión de creerle a Dios y yo no me voy a afanar. Cada vez que venga el afán a mi mente, yo lo voy a bloquear con una gracias, Señor, porque no tengo, pero sé que tú me vas a suplir. Gracias porque tú dices que no me preocupe y yo renuncio a preocuparme. Cuando viene la preocupación tocando la puerta, Señor, mira esta situación, está en tus manos y yo voy a confiar en ti. Yo sé que tú vas a suplir. Entonces, este método nos ayuda a que diariamente, cuando nosotros leamos la palabra, podamos aplicarla, podamos entenderla, podamos creerla y podamos obedecerla. Amén. Ya para cerrar y terminar, ¿alguna palabra para motivar a los jóvenes a comenzar? Si ya han escuchado de estos 3 métodos, pero alguna palabra de motivación para que ellos empiecen, cómo deben de pensar, qué deben de hacer. Lo primero es entender que la palabra de Dios es 1A para nosotros como creyentes. La palabra de Dios yo la comparo con lo que nosotros comemos diariamente, con la comida. Entonces la palabra de Dios es el alimento. Si no hay alimento, no hay energía. Si no hay energía, entonces estamos débiles y no podemos trabajar, no podemos disfrutar la vida, no podemos hacer nada, disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Entonces la palabra de Dios es el alimento que cuando lo ingerimos diariamente nos da vigor, nos libera, nos da fe, nos da entendimiento. El Salmo 119, versículo 30 dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. El Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El Salmo 119, versículo 50 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Así que la palabra de Dios es vital. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo importante es que diariamente tomes la Biblia en la mano. Lo importante es que diariamente entendamos que necesitamos energía espiritual, luz espiritual, poder espiritual. Y la única manera de nosotros adquirir todo eso es mediante la ingesta diaria de la palabra de Dios. Le pido que inclinen su rostro, por favor, y que oremos. Voy a pedir a nuestra invitada, Milagro Fulgencio, que ore a Dios pidiendo por esa hambre que debemos de tener en la palabra de Dios, pero presentando especialmente a esos amigos que no son cristianos y que quizá están en situaciones difíciles, que ellos puedan entender que la palabra de Dios es lo que ellos necesitan. Señor, te damos gracias por este gran privilegio de ser hijos tuyos y sobre todo por el gran privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz. Gracias porque tu palabra es agua. Gracias porque tu palabra nos hidrata, es leche espiritual, es alimento para el alma. Presentamos a cada persona que ha visto, Señor, que está mirando este programa, Señor. En el nombre de Jesús también clamamos por los amigos que están mirándolo, que están escuchándolo, para que tú pongas en ellos la necesidad, el deseo de acercarse a ti mediante el acercamiento con tu santa y bendita y poderosa palabra. Permite que cada persona que no te conozca entienda que tu palabra trae fortaleza, que tu palabra nos da sabiduría, que tu palabra trae dirección. En los momentos difíciles de la vida podemos contar con este poderoso recurso para
conducirnos sabiamente, conducirnos con firmeza y que nuestra confianza en ti pueda ser aumentada y podamos tener una óptica diferente del problema. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que va a escuchar este programa, que este programa pueda bendecir y edificar la vida de cada persona. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de cada participante. Amén y amén. Bien, ya sabes, el próximo sábado te esperamos. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube o también por Instagram, para que puedas recibir todas las informaciones y más contenido que ministrarán a tu vida. El próximo sábado otra vez aquí. Dios les bendiga a todos.